Hola, mi nombre es Andrea Mata y hoy vamos a hablar de descomposición en factores primos. Esto es una pequeña continuación sobre los números primos que vimos anteriormente. Los temas a tratar hoy va a ser descomposición en factores primos, cómo descomponer un número en sus factores primos y daremos algunos ejemplos. Primero vamos a conocer qué es descomponer un número en sus factores primos. Tenemos lo siguiente. Descomponer un número en sus factores primos es convertirlo en un producto indicado de factores primos. Aquí tenemos varios ejemplos, como es el 31 y el 32. Ok, primero, vamos aquí que el 31 es divisible nada más entre el mismo. Entonces agarramos y colocamos un 31 y la solución vendría siendo que 31 es igual a 31. Por otro lado tenemos el número 32. El número 32 es divisible entre 2. Esa división nos va a dar un número que va a ser el 16. Luego ese 16 también es divisible entre 2. El resultado va a ser 8. Ese 8 es divisible también entre 2, por lo tanto el resultado va a ser 4. El 4 es divisible entre 2, el resultado es 2. Y tenemos ya por último que el 2 es divisible entre 2. Por lo tanto, nuestra solución va a ser que el 32 es igual a 2 elevado a la 5. Es decir, 5 veces multiplicado el 2. ¿Ok? Tenemos un dato importante que es, todo número compuesto es igual a un producto de factores primos. ¿Ok? Como vemos aquí, el 2 es un número primo y el 31 también. Entonces, en este caso tenemos el 2, un producto de factores primos. ¿Por qué? Porque el 2 se va a multiplicar por el mismo 5 veces. ¿Ok? Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo descomponemos un número en sus factores primos? Pues esto es muy sencillo. Tenemos los siguientes pasos. El primero, se divide el número dado por el menor de sus divisores primos. Esto es importante. El menor de sus divisores primos. Luego viene, el cociente se divide también por el menor de sus divisores. ¿Ok? Y por último, se realizan los pasos anteriores hasta hallar un cociente primo que se dividirá por sí mismo. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan el ejemplo anterior. Voy a mostrarlo aquí rápidamente. Aquí en este ejemplo ya llegamos al 2, donde se divide por el número primo, que es igual a él. Ahí ya llegamos al fin y ahí sabemos que esta es la solución. Entonces, continuamos con otros ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es 204. Ok. Recordemos que este número que está aquí en amarillo, que es 204, se tiene que dividir entre el menor de sus divisores primos. ¿Ok? Recordemos, vamos a comenzar con los primeros, o sea, de menor a mayor de los números primos. El menor de los números primos es el 2. Entonces, ¿este número es divisible entre 2? Sí, porque es par. Entonces, lo dividimos entre 2 y el resultado nos va a dar 101. 102. Aquí tenemos la división. Entonces, aquí colocamos nuestro resultado que nos dio en la división, lo colocamos debajo del número. Ahora, seguimos con este siguiente número. Ok, aquí tenemos el 102. Ahora nos fijamos en el 102. ¿El 102 es divisible entre 2? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el número es par. Entonces lo dividimos, lo colocamos debajo de nuestro número y hacemos lo mismo con el 51. ¿Vemos? El 51 ¿es divisible entre 2? No. Y aquí ya el 51 no es divisible entre 2 porque no es par. Entonces vamos con el siguiente número primo que vendría siendo 3. 3. Recordemos que para que sea múltiplo o divisor de 3, el número, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3.
Entonces tenemos aquí 51, 5 más 1, 6. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, el 3 es el menor divisor que nos ayudará a encontrar esto. Tenemos el resultado, que vendría siendo 17. Lo colocamos abajo y continuamos ahora con el 17. El 17. Aquí vemos que ya este número 17 no es ni divisible entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 11, ni entre 7. ¿Ok? Entonces ya, como sabemos, el número 17 es un número primo, por lo tanto, este 17 se divide entre él mismo. Y recordemos que ya cuando encontramos la solución donde el número que está en amarillo se divide entre él mismo, ya llegamos al final. Entonces aquí tenemos la solución que vendría siendo que 204 es igual a 2 a la 2 por 3 por 17. Esta solución vendría siendo nuestra descomposición en factores primos del número 204. ¿Okay? Ahora vamos con un siguiente ejemplo. Este ejemplo tenemos el 25.230. Aquí vamos a utilizar todos los pasos anteriores, vamos a seguirlos para encontrar la descomposición de este número. Entonces, comenzamos. ¿Qué es divisible entre 2? Correcto. Se hace la división, obtenemos el resultado, lo colocamos aquí abajo. Ahora seguimos con este número. Ok, 12.615. ¿Es divisible entre 2? No, pero sí es divisible entre 3. Por lo tanto, se hace la división, tenemos el resultado. Recordemos que la división siempre tiene que dar exacta. Si se han dado cuenta, las divisiones siempre son exactas. Colocamos el resultado aquí abajo del número y continuamos ahora con el 4.205. ¿El 4.205 es divisible entre 3? No, no es divisible entre 3. Seguimos con el siguiente número primo que vendría siendo el 5 y vemos, ¿es divisible entre 5? Sí, es divisible entre 5. Por lo tanto, se hace la división, se coloca el resultado y continuamos ahora con el 841. Ahora, este número nosotros lo sacamos anteriormente, sabemos que 841 es divisible entre 29. Recordemos en la clase anterior de números primos que el 29 en efecto está en la tablita de los números primos. Entonces tenemos aquí que se divide entre el 29, el resultado nos da 29, lo colocamos aquí abajo y ya aquí ya sabemos que el 29 se va a dividir también entre él mismo. Por lo tanto, ya tenemos nuestro resultado, 29 entre 29, que nos da 1, y la solución vendría siendo que 25.230 es igual a 2 por 3 por 5 por 29 a la 2. Esta, de nuevo, es la descomposición de factores primos de 25.230. ¿Ok? Tenemos aquí un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos 735. ¿Ok? Aquí, por lo general, si se han dado cuenta, hemos comenzado siempre por el 2. Pero en este caso, este número no es divisible entre 2. Por lo tanto, ya se sube al siguiente número primo y vemos que es divisible entre 3. Realizamos la división, el resultado que nos dio es 245, lo colocamos aquí. Ahora bien, vamos a ver si este número es divisible entre 3. Hacemos la suma de las cifras que vendría siendo 9, 10, 11. No es múltiplo de 3, por lo tanto, no será divisible entre 3. Y se busca el siguiente divisor, que sería 5. ¿Es divisible entre 5? Sí, claro que sí es divisible entre 5. Entonces, se hace la división. Aquí vemos que es divisible entre 5, se hace la división y nos da este resultado, que es 49. Ahora, el 49.
el 49 no es divisible entre 5, porque recordemos que para que sea múltiplo de 5, la última cifra debe terminar en 5 o en 0. Por lo tanto, no es 5, vamos a ver si es 7. Ok. En efecto, aquí vemos que el 49 sí es divisible entre 7 porque 7 por 7 es igual a 49. Por lo tanto, aquí en nuestra división el resultado nos da 7. Colocamos el 7 abajo y ya aquí sabemos que el próximo número primo va a ser 7 y él va a ser el número que se va a dividir por el mismo, entre el mismo. Entonces continuamos y en efecto, sí, este va a ser el cociente primo que se divide por sí mismo. Por lo tanto, aquí ya llegamos al final de nuestra descomposición y tenemos que el resultado de 735 es igual a 3 por 5 por 7 a la 2. ¿Ok? El siguiente ejemplo, que vendría siendo el ejemplo número 4, hablamos del número 900. Ok, el número 900 es divisible entre 2, por lo tanto se hace la división, nos da 450, colocamos el número abajo y ahora analizamos el número 450. El número 450 es divisible entre 2 también, por lo tanto se hace la división, se obtiene el resultado que es 225, se coloca el número debajo y ahora se analiza el número 225. El 225 es divisible entre 3. Aquí existe como una pequeña trampa que uno diría como, pero este número también es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 5. Pero recordemos que esta descomposición debe tener un orden, de menor a mayor. Uno no puede saltar de 2 a 5 si este número es divisible entre 3 antes. Entonces, hay que ir por orden. Si no es divisible entre 3, si no fuese divisible entre 3, en ese caso sí, se colocaría un 5. Pero en este caso es divisible entre 3, por lo tanto, se comienza colocando el 3. ¿Ok? Hacemos nuestra división, nos da 75, colocamos el resultado abajo y analizamos el número 75. Vamos a ver si en este caso el número 75 es múltiplo de 3 o es divisible entre 5. Aquí sabemos que es divisible entre 5, pero ¿será divisible entre 3? Vamos a verlo. En efecto, sí, es divisible entre 3, porque 7 más 5 es igual a 12. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 3. 3 por 4 es 12. Por lo tanto, todavía se puede seguir dividiendo entre 3. Realizamos la división, el resultado nos da 25, colocamos el 25 debajo de nuestro número 75 y ahora analizamos el 25. El número 25, como sabemos, a simple vista se puede ver que es divisible entre 5. Pero ahora, ¿será también divisible entre 3? Porque ya hemos visto dos casos en los que termina en 5 y es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus números es un múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver. 5 más 2 es 7. ¿7 es múltiplo de 3? No, 7 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, ya aquí seguimos al siguiente número primo que vendría siendo 5 y ya sabemos que este número por terminar en 5 es múltiplo de 5. Por lo tanto, se puede dividir entre 5. Aquí lo tenemos, lo dividimos entre 5 y el resultado nos da 5. Colocamos nuestro 5 debajo del 25 y analizamos que ya este número va a ser el cociente por el que se va a dividir el mismo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos cociente primo que se divide por sí mismo, por lo tanto, ya llegamos al final de nuestra descomposición y colocamos la solución.
Nuestra solución para 900 vendría siendo igual a 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 a la 2. Esta vendría siendo nuestra solución final. Aquí ya hemos llegado al final de nuestro video. Espero que hayan aprendido bastante sobre las descomposiciones en factores primos. Hay que practicar bastante. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.